Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de la Radio Portales Valparaíso, el programa Vamos Somos Chilenos. Estamos nuevamente, como todo día viernes, una semana muy noticiosa, o sea, nos gustaría, lo conversamos en pauta con Francisco y con Daniel, hay como 200.000, 415, no tanto, pero muchos temas, pero hay que seleccionar un poco, así que vamos a conversar de alguno que a nuestro parecer de interés, para que son quizás temas, algunos más puntuales, otros más regionales, otros más nacionales, pero que hemos seleccionado hoy día. Daniel ya se va a incorporar, está, como diríamos, el lenguaje real QAP, y estamos con Francisco y con Jaime. Bienvenido, Francisco, a otro viernes más de Vamos Somos Chilenos de Radio Portales del Paraíso. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más aquí con ustedes en un entretenido, esperamos que sea un entretenido programa en la Radio Portales, la primera de Chile. Está incorporándose, esperamos que ya casi a segundos de incorporarse Jaime Morales, ya lo vemos en pantalla y va a poder estar junto a nosotros también. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Un ¿Cómo saludo, están? Jaime. ¿Cómo están? Qué bueno verlos nuevamente y escucharlos también aquí por la Radio Portal 89.5 FM. La verdad que es triste el despertar, podríamos decir, por lo que está ocurriendo, por lo que ocurrió en la noche. Yo creo que ya ahora vamos a conversar. Y nada, qué bueno estar de nuevo en el Vamos Somos Chilenos. Perfecto. Bueno, vamos, como decíamos al principio, hay mucha temática, pero va a ser imposible que tratemos todos los temas, porque tendríamos que tener un programa de 4 horas. Para nosotros no hay problema, pero para los auditores sería complicado. Eh, Te ves bien, Jaime, te ves bien, no te preocupes, te ves bien. No es que me digan Sí, recién un sí. poquito de la mecha y del mechón que tengo loco, los Ese, pocos mechones que me ese es quedan. claro, eso es lo bueno de Francisco Daniel y mío, que no tenemos ese problema, no tenemos que estar No, no, almoronando ya no queda pelo ya. Claro, Oye, por ya no eso, queda así déjenme que disfrutar lo que me queda, porque tampoco no es que tengan. Oye, entrando en materia, igual, a pesar de que aparentemente fue una noticia el inicio, pero con lo que pasó ayer, igual tuvo, y otros temas, ha tenido ya figuración el nuevo ministro del Ministerio de Seguridad. eh, y quedamos con el tema pendiente el viernes pasado de por lo menos hacer algunos comentarios sobre el tema de lo que es el debut del ministerio, que ya a contar del 1 de abril comenzó como un ministerio con estructura, nombrando Seremi, y teniendo una serie de atribuciones que antes las tenía el Ministerio del Interior, hoy día se traspasan a este nuevo Ministerio de Seguridad. Así que, para ver si alcanzamos a ver muchos temas, yo partiría con eso para que vamos a partir con Jaime, que haga sus comentarios sobre este Ministerio de Seguridad Pública en Chile. Sí, partimos con el Ministerio de Seguridad Pública. Me parece que antes hubieron bastantes críticas sobre la implementación del Ministerio de Seguridad Pública, que iba a ser un cargo, podríamos decir, un ministerio burocrático, que en vez de agilizar o mejorar la prevención, la seguridad de los delitos y de la seguridad pública, para la redundancia del nombre del ministerio, iba a ser, podríamos decir, una mejora, ¿ya? Pero me parece que las críticas también iban en la dirección correcta, podríamos decir, dado los resultados y dado también la elección de los Ceremi y de quienes están a la cabeza en todo Chile, no tan solo el ministerio, de todo Chile, de este ministerio. Puesto que una de las críticas, incluso creo que le hicimos en este programa, es de que no se eligiese gente profesional del tema con vocación en materia de seguridad, ¿ya? O con experiencia. Creo yo que justamente eso es lo que ocurrió en la designación y eliminación de los seremis. Hay casos tremendos, incluso de quienes han estado en contra de la función de carabinero, en contra de la seguridad, de lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, me parece ahí que hay conflicto de la ideología con la vocación de para qué se hace este ministerio. Y en ese sentido creo yo que empezamos mal, podríamos decir, empezamos mal con el Ministerio de Seguridad. Mi evaluación no es buena en la impronta. Yo lo vuelvo a decir, lo dije en programas anteriores.
el 2010, con el gobierno de Sebastián Piñera, se instaló la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Si lo llevamos a estos resultados tangibles, resultados efectivos, no tuvo mayor resultado, muy por el contrario, no, la crisis de delincuencia o la crisis de prevención del delito y la sensación de inseguridad siguió creciendo, ¿ya? Hasta el día de hoy. En este solo servicio se gastan alrededor de más de 70.000 millones de pesos anuales, ¿ya? 70.000 millones de pesos que perfectamente podrían estar destinados a la prevención efectiva del delito o al personal que está trabajando in situ justamente en esto. Creo yo que no tengo buen augurio con lo que ha pasado con la instalación. Me parece que esto podría haber venido también con algo más macro, porque si bien el Ministerio de la Seguridad, en el nombre y por la problemática que tiene Chile, debiese tener un asidero, pero tenemos un problema mayor. Me parece que tenemos un problema mayor estructural en materia de seguridad que no se ha visualizado, tenemos un problema mayor en materia de prevención y también tenemos un problema mayor a nivel Estado, en lo mismo que se reclama, en la burocracia, en hacer crecer el Estado, y mientras no se resuelvan esos podríamos decir, diseños más estructurales, difícilmente vamos a poder llegar a la prevención y a lo que la realidad la ciudadanía necesita, que es mayor prevención, mayor efectivo en la calle, mayor efectividad también en el control del delito. Eh, Tenemos la prueba de lo que pasó lamentablemente ayer en el partido Colo-Colo. Yo sé que eso va a ser un tema a lo mejor en materia de Estado seguro u otro, pero va a caer de cajón de que acá lamentablemente el Estado no tiene las posibilidades, las herramientas efectivas para poder subsanar esto. Y también entender el nivel de delincuencia que existe y el nivel de descontrol que existe cuando ocurre. No tan solo el ejemplo del 2019, que era incontrolable. Esto no dicho por carabineros de acá, ni por dicho por el Estado ni por el presidente, sino por policías internacionales que vinieron a visualizar lo que estaba ocurriendo en Chile. Y eso Claro. ocurre no tan solo en ese evento en particular, sino también en eventos de alta convocatoria que tenemos hace muchos años, las problemáticas que vimos ayer. Leyes han sido ineficaces como Estadio Seguro u otras que se han intentado implementar. Ah, Creo yo que el Estado ahí se ha quedado corto en materia de seguridad porque no magnifican la gravedad o el impacto que puede tener este tipo de problemática. correcto, Jaime, pero justamente, o sea, esos son los hechos y las situaciones. Un poco lo que se ha conversado, que a ver, el tema de la crítica es no el problema, sino que sea la solución. ¿Qué piensas tú en relación a eso, Francisco? Mira, aquí hay un aspecto que a mí me llama la atención y que traspasaron la autoridad sobre Carabineros y la PDI desde el Ministerio del Interior hacia eh, un nuevo ministerio que es el Ministerio de Seguridad. Recordar que Carabineros y la PDI venían inicialmente del Ministerio de Defensa, luego pasaron al Ministerio del Interior y ahora están en el Ministerio de Seguridad. Entonces, parece ser que debiera este cambio a lo mejor centrar un poco las ideas porque este ministerio tiene la tuición también sobre la formación de los futuros carabineros y los futuros PDI, tanto a lo técnico, a lo valórico, a lo intelectual que requieren ambas instituciones policiales. Otra cosa que me llama la atención es que este nuevo ministerio no considera para nada a la Policía Marítima. La Policía Marítima que está bajo la tuición de la Dirección del Territorio Marítimo y que tiene el control de lo que ocurre en el mar, en tanto la internación de estupefacientes, en los puertos también, y del control de armas, hemos tenido ingresos de armas a través del mar de un extenso litoral. No dice nada ni siquiera una coordinación con la Policía Marítima. Entonces, es cierto que hay algunas otras instituciones que mencionan en la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad, como incluso el Servicio de Impuestos Internos, sin que esté bajo su tuición, pero creo que la Policía Marítima requiere una coordinación más directa que solamente una institución estatal con la cual coordinarse eventualmente. Recordar que recientemente hubo un trabajo mancomunado entre la Policía Marítima, la aduana y la PDI
en la retención y detención de unos veleros que estaban llevando pasajeros, a los que les cobraban 12, 14 millones entre la Antártida y Punta Arenas. Y ellos estaban con visa de turista y hacían pasar a los pasajeros también como tripulantes de los veleros. Fueron detenidos, los yates confiscados, hubo multas que pagar, hubo cosas que en el mar también hay delitos. Entonces, el Ministerio de Seguridad parece no mirar el mar en estos casos. Ojalá que esto se vaya complementando y se vaya reafirmando. Ahora, respecto de este ministerio, efectivamente, no veo que del ministro hacia abajo los aspectos técnicos de seguridad hayan sido tomados. Todavía estamos con aspectos más bien valóricos, más bien ideológicos. No, no sé cómo eso encaja con la prevención o la represión del delito. Tenemos crimen organizado bastante fuerte y creciendo cada día más. Gendarmería, que se supone que también trabaja con este Ministerio de Seguridad Pública, ya tiene problemas con el crimen organizado porque los delincuentes de estas organizaciones criminales llegan a las casas de los gendarmes. Entonces, el gendarme tiene poca capacidad de poder controlar el orden dentro de las cárceles, porque si no van a ir a amedrentar y amenazar a su familia. En fin, las tareas que tiene el Ministerio de Seguridad, que esperamos no haya habido error en su creación, que yo creo que además le quitaron presencia, le quitaron poder, porque el ministro del Interior siempre es la máxima autoridad después del presidente. eh, Claramente nombraron seremis que son, como decía Jaime, que son equivocadamente nombrados, porque hay algunos que fueron octubristas, claramente. Claro. Ahora, Carlos. como dices tú, evidentemente que para uno no es que quiera que le vaya mal. O sea, todos como chilenos queremos que le vaya bien. O No. sea, si lo que creo que es común es, por una parte, tener la necesidad de crear todo una infraestructura, por así decirlo, una estructura humana de trabajo, de costos, como mencionaba Jaime, 70.000 millones de pesos su implementación, más los costos cuando se podría haber eficientado. Cuando uno hace una evaluación de proyectos, lo que hace es primero si eficiente, o sea, si puede no construir un hospital, por ejemplo, hacerlo fácil. ¿Puedo eficientar, puedo mejorar si el hospital que tengo, ampliando, mejorando, colocando mayor personal, me logra el objetivo, en este caso la rentabilidad, un tema social? Bueno, uno dice, sí, yo eficiento y hago eso y no construyo un nuevo hospital. Pero aquí se construyó un hospital cuando a lo mejor la solución era eficientar el hospital que existía, por así decirlo en términos metafóricos. Eh, claro, lo positivo sería que vamos a tener gente supuestamente especializada y dedicada solamente a este tema. Vamos a ver qué es lo que les pasa. Ojalá les vaya bien, pero yo también tengo mi reticencia porque creo que es poco eficiente y yo creo que la solución pasaba por hacer valga la redundancia del vocablo, pero más eficiente la estructura que tenía detrás del Ministerio del Interior. Vamos a ver qué pasa y ojalá vaya bien, porque el tema, como bien decía Jaime y tú, Francisco, es complejísimo. Oye, pasando de otro caso, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, hay varios temas que vamos a tratar de que en estos minutos que nos quedan en esta parte, tratar de conversarlo brevemente, así que vamos a tratar de ser todo lo más escueto posible. Bueno, ya salió la resolución del Tribunal Constitucional, ya es noticia, ya no es filtración de la destitución por 8 votos contra 2 de la senadora Allende, que ya cuando sea notificada, se supone que hoy día será notificada, va a dejar de ser senadora ya. Eh, Muy brevemente, recordar que esto se debe a que por una presentación de tanto republicanos como Chile Vamos y alegatos al Tribunal Constitucional, se estableció que existió una violación al artículo 60 de la Constitución, que latamente lo hemos conversado, incluso Daniel el programa pasado lo conversó, y esto significó evidentemente la destitución. Eh, Brevemente, si quieren compartir algunas cosas sobre el respecto, Daniel, ya que se está integrando, vamos a decir, tirarlo al tiro al ruedo, Daniel, un poco la opinión Sí, para ir cerrando, porque perdón, temas, igual me gustaría conversar brevemente sobre tres cositas más para que conversáramos, así que hacerlo todo esto lo más escueto posible, por favor.
Sí, muchas gracias, Carlos, y bueno, saludo a los auditores que nos están escuchando aquí en la Primera de Chile, Radio Portales, justo a esta hora del taco, 19 horas, digamos, ¿no es cierto? Una muy buena entretención para aquellos que van ya de regreso a casa. Bueno, sí, me tiene preocupado el asunto de doña Isabel Allende, ya prácticamente ex senadora, porque he escuchado en diferentes medios, y principalmente en un programa que es el más visto a las 8 de la noche en televisión, y sale por YouTube y por redes sociales, en que han tratado de justificar que la senadora Allende en realidad no ha cometido ningún delito. La senadora Allende vulneró una ley, y no solamente una ley ordinaria, vulneró una ley fundamental de la nación, que es la Constitución, que es la ley número 1, de donde se irradia todo el aparato jurídico en nuestra República. Y claramente el artículo 60 lo dice en forma expresa y sin ni siquiera hacer una interpretación de que los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado. Y la parlamentaria celebró un contrato con el Estado, luego cometió un delito. Y se le solicitó al Tribunal Constitucional que evaluara y decidiera respecto de la constitucionalidad de este acto de la señora Isabel Allende. Que el Tribunal Constitucional precisamente está para ver la constitucionalidad de las leyes y principalmente interpretar la Constitución. Y el tribunal resolvió de que la senadora sí había cometido un delito, vulneró la Constitución, la ley número 1 de Chile. La gente de la izquierda totalitaria ha tratado de justificar de que si no injusticia, que ella no ha hecho nada, que no sabía, y la misma abogada en su discurso que realmente dio cuando se despidió, trató de justificando diciendo que ella no era abogada. Señor auditor, sepa usted que la parlamentaria llevaba 31 años siendo parlamentaria, diputada y senadora, y que en 30 años no se haya leído lo que corresponde a las limitaciones y provisiones que tiene un senador o un parlamentario en la Constitución, yo no se lo creo, no se lo creo. Más aún, 17 especialistas, asesores contratados, de ellos abogados, nada dijeron. Nada dijeron. 17 abogados que le cuestan mensualmente a nosotros, que pagamos los impuestos, 70 millones de pesos mensuales. Saque la cuenta en un año. Son 840 millones de pesos que uno paga al año por 17 asesores que no hacen la pega. Más aún, el presidente de la República, siendo un egresado de Derecho, como lo dije en el programa pasado, el tema de las obligaciones y provisiones que tienen los parlamentarios se pasa en primer año, Derecho Constitucional 1. Parece que no pasó o reprobó o no aprobó el ramo, porque en realidad un alumno de primer año tiene muy claro cuáles son las atribuciones y las obligaciones y provisiones que tienen los parlamentarios. Lo mismo que la senadora, la ex ministra de Defensa, ¿ah? Que no sabía nada, que ella le dijeron no. Entonces, por ahí leí en redes sociales, el padre vulneró la Constitución, la hija vulneró la Constitución, la nieta vulneró la Constitución. Parece que en esa familia está en el ADN vulnerar las leyes, y no solamente una ley ordinaria, sino que también una ley fundamental de la nación. Así que no tiene excusa la parlamentaria de decir de que nada sabía y que, como dicen algunas personas de izquierda, que le debemos mucho a la senadora parlamentaria. Recordemos que se le olvidó pagar las contribuciones durante 30 años, ¿cierto? Firmó no sé cuántos certificados. Ella también debería. Oye, ella también debería. Oye, hay un tema que además, Entonces, yo no sé, eh, claro, yo no soy abogado, pero la ley dice, no solamente se presume conocida, está en la Constitución, o sea, si está publicada, no puede decir, no, yo no sé. El otro es un claro, agravante, o sea, es una ni verdad. O siquiera un sea, ciudadano puede decir, es un agravante. pues eso es lo Pero que quiero bueno, dejar claro con nuestros auditores, de que en realidad la senadora está muy bien retirada de lo mismo que la ministra de Defensa, que se le debió haber pedido la renuncia de inmediato por el presidente de la República. Y ahí vemos que en realidad hay una complicidad, digamos, en que el presidente de la República también es responsable, ¿ah? Y él también debería tener algún tipo de sanción. bueno, esto ha generado, como sabemos, no solamente esta institución, dos ministros, la involucrada y la de Bienes Nacionales, que pagó el pato, parece, y varios funcionarios. Aunque se dice, Jaime, que hay dentro del contexto de tu opinión al respecto, se dice también de que hay abogados que avisaron esto, que sería más grave. Un poco tu visión para, ¿no es cierto?, de este tema que
Sí, claro, puede oye, parecer mañido. mira, esto ya se ha dicho por la prensa, por todos lados, que hubieron personal de 15 personas que no, que visualizaron, algunos avisaron, no fueron tomados en cuenta. Se intentó cortar por lo más sano para dar como una señal de que se estaba haciendo algo cuando se saca la lista de bienes nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema acá, que esto se destapó algo que es muy importante, que acá en el Vamos Somos Chinos siempre decimos con nombre y apellido lo que puede pasar o no puede pasar y arriesgamos la demanda, no importa, da lo mismo eso. Porque esto abrió como una caja de Pandora. Y acá hay que irse a una publicación y a a una investigación que hizo el diario The Clinic sobre diputados y senadores que también habrían incurrido en esta falta y en este delito, ¿ya? En contra de la Constitución. Y me refiero, lo voy a decir con nombre y apellido, esto de sacado de la investigación del The Clinic, por si acaso. Juan Castro Prieto, el senador Juan Castro Prieto del Partido Social Cristiano, ha participado en una red de sociedades familiares que incluye a la constructora Indema, ¿ya? La que registra más de 3.000 millones de traspasos desde organismos públicos, según pudo calcular The Clinic, luego de realizar decenas de órdenes de compra en mercado público. El senador también Fidel Espinosa, Partido Socialista, participó formalmente hasta el 2018 en la sociedad difusora Prensa Limitada, que suma cerca de 14 millones de traspasos con municipalidades de la región de los lagos. Aunque él argumenta, aquí podemos agregar esto, que se retiró de la empresa en 2005 y que por error de inscripción del trámite en el registro de comercio, eso no se oficializó hasta 13 años después. Formalmente siguió apareciendo como socio. Hay más, pero también en la Cámara de Diputados, como por ejemplo, el actual candidato presidencial, Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde, quien a través de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada explota una radio Vallenar y figura con traspasos comerciales de la municipalidad y servicios públicos, ¿ya? Con su esposa Flavia Torrealba, perfecto. La diputada también, Renovación Nacional, Jimena Sandón, que participa en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, una fintech que otorga financiamiento a pymes y que tienen dificultades para acceder a créditos bancarios. Desde que ella figura como socia, la empresa ha recibido más de 28.000 millones de pesos de la Tesorería General de la República y Corfo. Eh, y otro. Y también esto es muy, podríamos decir, paradójico, por decirlo de alguna forma, porque han sido senadores que han salido a criticar la situación, el error del gobierno, ¿ya? El error de la situación y por supuesto también criticar a la senadora Allende. Y alguien que también ha sido muy crítico es el senador Luciano Cruzcoque, de Bópoli, ¿ya? Quien mantuvo arrendada una casona Junji hasta noviembre del 2020 por un monto cerca a los 4 millones mensuales, ¿ya? Ese contrato lo firmó junto a un socio en el 2015 antes de asumir como parlamentario, ¿ya? Pero mantendría el contrato. Entonces, acá me parece que esto es parecido, para que usted haga el paralelo a lo que pasó con Hermosilla. Esto me parece que es un mal, tremendamente mal y delito y condenable contra la Constitución, que era como me parece como una constante, transversalmente. Creo yo que es el momento, a raíz de lo que pasó con la senadora Allende, que me parece justo, preciso, y como bien dice Daniel, no puede ser que alguien que lleve más de 30 años en el Parlamento no sepa cuáles son las inhabilidades o no sepa lo que se debe y no debe hacer. Ese discurso no se lo puede comprar nadie, yo creo que transversalmente tampoco no se lo compran, de que le debemos a la familia Allende. ¿Qué le debemos? Agradezcamos que no le deba al Estado 1.000 millones de pesos por una compra mal hecha que no correspondía. Entonces, en ese sentido, y además de todas los antecedentes que tenemos de ella como persona natural, y también eh, con investigaciones que ojalá se tomen en curso ahora que no tiene fuero. A lo que me refiero Oye, con esto es que se tiene que llegar al final de ah, quienes cumplen o no con la Constitución, sobre todo en el Parlamento. Que creo que es fundamental que la ciudadanía lo sepa y es fundamental también que se condene y se ejecute por el Tribunal Constitucional como ha trabajado de buena forma, lo sigue haciendo. oye, perfecto. Oye, bueno, nos queda poco, Francisco, si que te queda como siempre, siempre un cogollo en la segunda parte termina, para cerrar esta primera parte, por favor. tu- Sí, mira, a mí me llama la atención que después de haber estallado este caso y haberse hecho público, el gobierno traspasó a la Fundación Salvador Allende
una cantidad de dinero muy grande, muy grande. Son 197 millones que le traspasó a la Fundación Allende. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? Sabiendo que estaba pasando todo lo que estaba pasando, más encima traspasan este dinero y ahora dicen que, entre otras explicaciones, que esto venía del gobierno anterior. Por favor, si al gobierno anterior casi lo derrocaron, todas las culpas de todos los males que han pasado en este país son del gobierno anterior. En fin, o sea, yo creo que no resiste explicación lo que están diciendo. Y luego de ver el fallo, me llamó mucho la atención de lo que dice el voto disidente. El voto disidente indica que fueron dos ministros. Dice, estos ministros disidentes estiman que los antecedentes tenidos a la vista durante la tramitación de los presentes requerimientos permiten descartar la configuración de la causal de cesación en el cargo invocada. O sea, todo el resto del país está viendo que hubo una transgresión evidente a la norma fundamental y estos dos ministros dicen que no hay ningún antecedente que valide lo que están diciendo Había que los sacarse la polera del abogados Partido Socialista y creyentes. había que sacarse O la polera del sea, Partido Socialista. Claro. Sí. y Oye, si ustedes pueden ver, claro, estos argumentos no son jurídicos, son No, simplemente opinión. O sea, están ahí por ideológico. ideología y Oye, claro, en mi es opinión, inválidos. le faltó correcto. decir el Bueno, argumento que tenemos se que ir veía a, muy bien tenemos la que ir a senadora una Allende. pausa. Claro. Sí, oye, tenemos que ir a una pausa y los últimos comentarios del tema Isabel Allende los hacemos de vuelta de esta pausa musical. ¿Cómo no? Correcto, ahí entro yo. Bueno, estamos de vuelta aquí en Vamos, Somos Chilenos. Tenemos aquí una cantidad de temas, así que vamos a tratar de ser apretaditos. Vamos a dejar a Francisco para que cierre el tema y ya pasar a otro de la senadora o ex senadora Allende, todavía senadora, pero ya le quedan, se supone, poco rato. Bueno, quería solamente acotar que el fallo del Tribunal Constitucional de mayoría absoluta, 8-2, fue el resultado del fallo. Indica que no se hizo un juicio moral a la senadora, ni si era probidad o no era probidad, no tiene nada que ver con su persona. Tiene que ver con una falta que cometió que está escrita en la ley fundamental y quedó meridianamente claro que sí la cometió. Porque también la defensa decía que no hubo contrato, que no hubo perjuicio, porque no se materializó el pago, ni el Estado, nadie se ve perjudicado y resulta que a ella la sancionan. La Constitución es clara, no indica que debe haber perjuicio a nadie, dice que no puede celebrar el contrato y quedó establecido que el contrato sí se celebró. Por lo tanto, dicho eso, la senadora todavía no se conocía la sentencia y se despidió del Senado eh, con lágrimas en los ojos, por supuesto, después de una larga trayectoria política y, y muy también contenida por el presidente del Senado, el senador Manuel José Osandón, eh, apapachándola porque en realidad, pobre senadora, lo que le había tocado vivir, más o menos. Esa es la impresión que dejaron. Y de verdad que si ella llevaba 31 años ahí y no conocía las leyes, menos la Constitución a la que juró respetar y hacer respetar, la verdad es que para qué estaba ahí. Recordar también el tema de los falsos exonerados, que ella firmó muchas peticiones de exoneración y hoy día los chilenos estamos pagando de nuestros impuestos las pensiones a todos esos falsos exonerados. ¿Para qué hablar de las contribuciones? Son todas cosas sabidas. Yo creo que es una hipocresía tremenda decir más encima con lágrimas en los ojos que uno ha sido una persona proba durante tantos años después de todo lo que conocemos de ella. Claro. Mira, Sí, Ricardo, para cerrar el tema, yo me quedo, perdón Daniel, yo me quedo, mira, si aquí alguien de ustedes lo dijo, más de uno, aquí no nos vamos a juzgar, tú Francisco al final, sobre sus aspectos personales, sobre No. su, ni siquiera su moral. Yo no me pronuncio porque puede ser evidentemente eh, relativo, subjetivo. La gracia de esto, que se cumplió las instituciones, se cumplió la institucionalidad, quiero decir, se cumplió la Constitución,
un tribunal actuó en derecho, más allá que hay un voto de minoría, pero muy minoritario, y eso yo creo que es lo relevante y lo que hace que sea transversal el tema, más allá también de lo que decía Jaime, que pueda significar que esto sea un efecto dominó, pero eso ya es otro capítulo. Para terminar definitivamente, Daniel, tú querías decir algo Bien, muy breve. 40 segundos. Sí, hacerle presente a nuestros auditores que nos escuchan con mucha atención de que los actos del gobierno, las conductas del gobierno, primero que nada la debe controlar y la debe fiscalizar la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar está la Contraloría General de la República, que está para controlar y fiscalizar también todas las conductas y actos administrativos del gobierno. Ninguna de las dos instituciones detectó, digamos, este delito, porque es un delito, se vulneró una ley de la República, que es la Constitución, solamente la detectaron los periodistas. Entonces, uno empieza a ver cómo este país se ha degradado de tal forma en que en realidad las instituciones que deben efectuar los controles ya no lo hacen porque ya no son capaces de poder vigilar y fiscalizar todos los actos que el gobierno hace. Y tal como decía Jaime, tenemos todavía muchas cosas más que hay que destapar, así que veremos cómo transcurre la semana y las próximas semanas. Noticia en desarrollo, como dicen. Oye, mira, pasemos a lo que no podemos dejar de hablar, la famosa guerra comercial. Ha habido noticias, por eso lo vamos a tomar. En primer lugar, ya el presidente Trump decidió poner una pausa que significa que salvo China, se reduce a 10%. Por lo tanto, ojo, a Chile no le afecta esta pausa porque Chile está en el En el porcentaje del mínimo. 10%. Claro, por mínimo, pero a los que estaban mal, la Unión Europea y otros países en 40, va a poner una pausa por 90 días, y esa pausa por 90 días significa que el arancel va a 10 solamente en todos los casos, y que está disponible a conversar. Él, por una parte, dice en Twitter que él tiene todo controlado, que esto se debió, ¿no es cierto?, a una estrategia para diseñar, para lograr y tirar el mantel y generar conciencia y trabajo en esto, que puede ser, pero por otra parte también se le enrostra que esto ha generado una serie, ya efecto en el propio Estados Unidos, en el propio en deterioro, ¿no es cierto?, de los bonos del gobierno y una serie de efectos económicos, que es lógico, no hay que ser economista para saber que esta, si se mantenía el tiempo, iba a generar una catástrofe económica a todo, y a Chile, que es un país grande también. Lo importante que si fuera maniobra política para producir esto, se estaría generando en general, porque la guerra firme a combo van, combo iban, como decía el cómico, así con China, y habría una pausa para poder ir negociando. Y en Chile se generó, ¿no es cierto?, toda una comisión formada por exministros de Hacienda y expresidente del Banco Central para de seguir esto, cómo adecuarnos al tema. Así que creo que es importante ver este que es noticia en desarrollo también, porque igual nos afecta o nos afectaría económicamente a Chile y al mundo. Francisco, ¿cómo ves Sí. esta situación referente a la guerra comercial, como se le denomina? Mira, me ha sorprendido un poco las declaraciones políticas del presidente que en India trató al presidente Trump de emperador y luego tuvo también palabras contra el presidente de Argentina, Milei. Pero ahora, a pesar de que la Cancillería ha tratado de bajarle un poco el perfil a esto, eh, y les pide que no sigamos con las declaraciones porque ha sido contraproducente contraatacar a la política esta que está adoptando el gobierno norteamericano, que es mejor negociar. El ministro Marcel celebra la prórroga de Trump y dice que Washington ha tomado algo de conciencia. O sea, según en su visión, en realidad parece ser que ya en el gobierno norteamericano lo que están haciendo es una cosa inconsciente, parece como un juego de niños. Yo creo que esas expresiones no agregan valor a la relación, sobre todo cuando estamos en una buena posición para negociar con Estados Unidos, porque nosotros tenemos arancel cero a todos los productos norteamericanos. Tenemos un tratado de libre comercio, tenemos una institucionalidad establecida, ya tenemos la petición realizada ante el gobierno norteamericano para empezar a conversar por qué nos aplican este 10% si nosotros no les tenemos aranceles. Ellos han justificado esto porque existen barreras para arancelarias que no eran del todo conocidas por Chile y que sí se puede llegar a acuerdo para que eso se resuelva. Por lo tanto, creo que tenemos un mejor diagnóstico que otros países. Países muy amigos de Estados Unidos como Israel
tienen el 17% igual. Entonces, claro, porque ahí sí que hay aranceles entre un país y otro. Nosotros tenemos nada. No hay ni un solo producto norteamericano que tenga algún arancel en Chile. Solo el pago del IVA. El IVA que para los productos norteamericanos, cierto, podrían interpretarse como que es un arancel, sin embargo, se consideró que es un impuesto que se aplica a todas las compras que hacen los consumidores chilenos. Creo que nosotros tenemos un buen pronóstico respecto de cómo resolver con Estados Unidos esto. Ojalá que el impacto a los otros países no revuelva mucho el mercado internacional, porque eso nos podría afectar. Lo que le pase a China, China va a bajar el precio de todos sus productos que tiene y los va a tirar, va a inundar el resto del mundo. Entonces, también nosotros nos podríamos ver afectados por esas cosas, Carlos. Correcto, correcto. Ese es el tema, el efecto dominó. Daniel, Sí, mira, interesante los aportes de Francisco, pero yo tengo mi opinión también respecto a la política de Trump. Yo creo que Trump, si uno lo analiza en el fondo estratégicamente y como estadista, Trump tiene razón en lo que está haciendo por cuanto la industria china trabaja con costo, digamos, muy mínimo. Entonces puede producir elementos y dispositivos a un menor precio. Aquí en Chile también estamos invadidos por productos chinos y qué sé yo, la semana pasada fuimos a un supermercado a comprar un dispositivo para la cocina que valía una cierta cantidad de pesos. Y nos fuimos al mall chino y valía 5 veces más barato. Entonces, indudablemente que eso produce que nuestra industria nacional también tenga efectos respecto de la invasión comercial de China en todo el mundo, porque produce a muy bajo costo, lo que hace que los precios sean mucho más baratos. Y lo que está haciendo Trump es proteger su industria, ¿ah? Porque todo lo que llega de China llega a un precio muy barato. De hecho, si ustedes saben, todas las empresas, Tommy Hill, Savvy Row, qué sé yo, esta otra, Polo, etcétera, fabrican las Náutica. cosas en China, ¿ah? Y autos se fabrican en China, y todo uno va a Estados Unidos y todo está hecho en China. Entonces, indudablemente que las fábricas norteamericanas están tendiendo a desaparecer. Y eso es lo que quiere reactivar Trump. Ahora que tiene efectos sobre las cosas, sí, sobre el resto de los países, sí, ¿ah? Y sobre los mismos norteamericanos también. Entonces, es una guerra comercial prácticamente entre China y Estados Unidos Sí, que nos está chorreando a nosotros, digamos, en sí. realidad, y al mundo entero. Y seguramente aquí en Chile debe estar pasando lo mismo con esta fábrica que construye este artefacto que queríamos comprar para la cocina, que se construye en Chile. Seguramente ante esta invasión de productos chinos mucho más baratos, no tiene posibilidad de sobrevivir. Bueno, y el segundo aspecto que me preocupa son las relaciones internacionales. Sabemos que el presidente Boric no tiene idea de lo que hace ni de lo que hizo, ¿ah? Él solamente repite su ideología nomás y trató al presidente de los Estados Unidos como emperador y cuanta cuestión, etcétera. Cuando uno en las relaciones internacionales tiene que ser amigo, ¿ah? Estados Unidos, digamos, es el dueño del mundo, el papá de todos nosotros, tenemos que ser amigos de él, ¿ah? Digamos, y hacer declaraciones políticas y diplomáticas. No puede tirarse contra el presidente de los Estados Unidos. O sea, eso demuestra una ignorancia y una capacidad de competencia en cómo manejar las relaciones internacionales de Chile. Si él representa a todos nosotros, al país, él no puede hablar a nombre propio. O sea, en realidad, yo creo que son las cosas que me preocupan. Afortunadamente, Trump, yo creo que ni sabe quién es Boric, ¿no? O sea, ¿quién es ese cabro chico que habla serio? Yo creo que ni siquiera debe considerar las declaraciones de Boric, porque en realidad fueron totalmente destempladas. Entonces, a mí me preocupa el manejo de las relaciones internacionales. El canciller trata más o menos de proteger y digamos, atenuar, digamos, todas estas cuestiones, pero en el fondo Boric él está haciendo mal a Chile en cuanto al manejo de las relaciones internacionales. Bueno, para qué decir el manejo interior del país, pero eso es lo que quería más o menos aportar hoy, Carlos. agregar. Ahora hay una cosa importante que tú dijiste, pero que quiero ser un riguroso. Si tú llegas más barato por eficiencia y por mejor producción, mala pata. Esa es la gracia de ser eficiente. Lo que se está generando es cuando hay una producción, ya sea por subsidio del Estado o de otras maneras, que hoy día es muy importante, por ejemplo, cómo se produce, cuando hay países que producen casi con efecto con algunos temas que hoy día son importantes para incluso las empresas que cotizan en la bolsa, todos los efectos de cómo se produce, si a través de poco menos que de esclavitud. Sí, efectivamente esas son competencias desleales que no pueden estar. Si tú y yo produzco por menos
por eficiencia, En porque forma es una eficiente. potencia Sí. mala pata para los gringos. Ahora, el tema es cuando efectivamente tú tienes exclusión. Y por eso también, que es un tema que tienen fijado, que vamos a ver qué pasa, este 10% no afecta a los autos, porque la industria automovilística de más del 10 se le subiría ese 25% porque eso es base. Pero bueno, Jaime, para tu opinión sobre esta guerra comercial que es noticia en desarrollo también. Sí, noticia en desarrollo. Yo quiero llevarlo a la parte humana, acá, humana y profesional. Yo me imagino la cara que debe poner don Alberto Van Claveren al ver cada una de las declaraciones, tanto del presidente Boric como la de Mario Marcel. Lo digo con conocimiento de causa, puesto que me ha tocado conversar 2 o 3 veces ahí en algún evento internacional con don Alberto. Me parece un profesional de excelencia, el último que va quedando en este gobierno. Debe haber otro más, pero me parece que este es el profesional de excelencia incluso a nivel internacional, que ha llevado a la Cancillería, le ha tratado de dar el nivel a la Cancillería que se debe mantener y que debe ser en el tiempo. Y me imagino la cara que debe poner cuando salen estos comentarios a luz pública como la del presidente que relata Daniel, o como la de Mario Marcel también, que de verdad me ha impresionado cómo la ideología puede comerse a un profesional. De verdad que en ese sentido quiero reafirmar lo que había dicho en programas anteriores, que esta disputa es una disputa, podríamos decir que la nueva Guerra Fría, de alguna otra forma, o la nueva Guerra Fría, pero esta vez entre China y Estados Unidos por el liderazgo comercial, ¿ya? Y al igual que en la Guerra Fría, Chile eh, no tiene mayor decisión, no tiene mayor trascendencia también. No es mirarnos en menos, pero yo creo que Donald Trump y el líder chino no, de ninguna forma han escuchado las declaraciones de Boric. ¿O usted cree, señora, señor, No, que en realidad están esperando lo que diga en Estados Unidos, la Casa Blanca, lo que diga Gabriel Boric? De verdad, independiente incluso de la razón política, lo que tenemos que tratar de buscar, me parece, vienen las elecciones ahora en noviembre, tenemos que tener la capacidad de entender que necesitamos un presidente a la altura para que entienda, como también bien dice Daniel, que él, el presidente, habla por todos los chilenos y por la necesidad de todos los chilenos. El problema que veo en esto, en estas declaraciones, que vuelvo a decir, aquí rescato y le presto todo el ropero a Alberto Van Claver, que es alguien que se maneja de forma de excelencia a nivel internacional en Cancillería, tiene que tener que Donald Trump, al igual que no nos toma ninguna posición en materia económica internacional, perfectamente puede bloquearnos. ¿Ya? Nos puede quitar, por ejemplo, la visa waiver, nos puede económicamente generar unos aranceles que nos hagan sufrir durante un tiempo, eso podría llevar la economía nuestra al suelo, que este desarrollo que ha tenido Chile en materia económica, que ya lo hemos relatado también, en materia de crecimiento, ha sido pues decreciente desde el gobierno militar en adelante. Creo yo que también podemos abatir o liquidar la economía internacional o global en la que hemos participado y ha costado tanto durante 30 y tantos años, en la apertura, en los tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, me parece que hay que ser muy juiciosos y muy críticos también de las acciones del presidente en materia internacional, en las declaraciones, que son fundamentales para mantener el pseudo nivel que tenemos en materia económica, que si bien estamos en el puesto, si no me equivoco, 42 de economías a nivel mundial, que hemos caído, por supuesto, porque hoy día nosotros no pasamos a ser un país desarrollado, cuando sí éramos el único país que tenía la fecha, pero estuvimos a punto de ser y no fuimos por malas políticas públicas, también lo hemos relatado, y hoy día estamos en el número 42, ¿ya? Quiere decir que en el concierto, incluso latinoamericano, tampoco ya no somos la vedette, como fuimos en algún momento. No, no somos los jaguares hoy día. Tenemos que volver, pero no somos los jaguares hoy día, económicamente. Pero tenemos que proteger lo que nos queda. A eso quiero llamar yo y quiero dar el mensaje a los que ahora, nos escuchan. Tenemos que proteger lo poco y nada que nos quedan, que son tratados de libre comercio internacionales, las buenas relaciones por- internacionales para poder enredar el rumbo en algún momento. Quizás no en este gobierno, por supuesto, porque ya las declaraciones son un signo de que este gobierno no entiende nada de política internacional y mucho menos de macroeconomía al respecto. Así que correcto. Dios Pero quiera que no se sigan los comentarios para que claro, no vayan a llegar oídos y nos perjudique cada vez más. no, mira, lo bueno, independientemente de las declaraciones, evidentemente que yo comparto lo que se ha dicho, que aquí hay una medida que incluso yo no sé si
Trump está más preocupado obviamente de China, lo que pasa incluso a lo mejor lo dicho, con la Unión Europea, pero no con Chile en ese sentido. Igual, más allá de lo que se diga, de los ladridos, por así decirlo, se está trabajando en forma seria, igual eso se va a hacer y yo creo que se va a llegar a buen puerto. Espero. Yo discrepo un poco de la medida porque se podría haber tomado una medida con China y con algunos países, efectivamente, pero no creo que fue la forma. Yo creo que hay un error tremendo de Trump en involucrar incluso a países como Chile, que bastaba usar los mecanismos del Tratado de Libre Comercio para poder solucionar los problemas como con Chile y con otros parecidos. Pero bueno, vamos adelante. Oye, mira, no nos queda mucho. Yo quiero tocar un tema para cambiar un poco el switch, por eso es la idea de que vayamos a eso, pero no puedo dejar de comentar, no para que lo hablemos, pero yo estoy de acuerdo. Eh, este nuevo concepto de la ahora candidata Jara, una democracia distinta. ¿Cómo será que por Cuba, hasta la precandidata Toá, digo precandidata porque son todos precandidatos hoy día, Toá le pareció y hizo el que hacer. Así que anótenlo, una democracia distinta es Cuba. Debe ser una nueva forma de la teoría política. Pero quiero algo positivo, que tiene también su nota amarga, pero algo positivo que en estos minutos que nos queda, que son los 80 años de aniversario del premio Nobel de Gabriela Mistral o Lucila Godoy Alcayaga. Gabriela Mistral o Lucila Godoy Alcayaga fue la primera poetisa, no solamente chilena, que ganó un premio Nobel de literatura. Hemos tenido dos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, nombres poéticos. Hay algo extraño, más que extraño, especial en Gabriela, que Gabriela, a diferencia de Pablo Neruda, por ser un personaje político, senador, militante del Partido Comunista aquí en Chile, evidentemente en Chile no tiene el mismo. Hay que pensar de que Gabriela Mistral obtuvo primero el premio Nobel en 1945 y recién en 1951 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. O sea, algo que es aberrante pensarlo. Bueno, por su labor no solamente poética, diplomática, una mujer profesora rural, yo creo que es muy significativo estos 80 años que se celebra durante todo el año de este premio Nobel. Eh, Más allá de algunas cosas que vamos a comentar. Daniel, tu visión de la Gabriela de estos 80 años. Sí. Bueno, doña Gabriela, ignorante para mí, tiene mucha más importancia que don Pablo Neruda, ¿no es cierto? Por las condiciones de Pablo Neruda que, bueno, pero Gabriela Mistral, tal como tú dices, obtuvo el premio Nobel en el año 1945, pero yo quiero destacar que Gabriela Mistral, o Lucía Alcayaga, venían de una familia muy humilde, del sector del Valle del Elqui, La Serena, etcétera, Montealegre, y ella con mucho esfuerzo se fue instruyendo y fue naciendo en ella este talento de la poesía. Y desgraciadamente por falta de recursos, ella no pudo ir a estudiar, digamos, pedagogía o estudiar para ser profesora porque no tenían plata y nunca pasó por el pedagógico, sino que ella en su oportunidad a través de la vida y todo lo que aprendió, y etcétera, en el lugar donde vivía, dio los exámenes ante la institución educacional correspondiente de la época y esta institución le otorgó el título de profesora básica. Esto le trajo muchos problemas porque cada vez que se contrataba en alguna escuelita, en alguna cosa, los profesores que sí habían pasado por el pedagógico le hacían en términos actuales bullying, ¿ah? Entonces le costaba mucho ejercer su labor de profesora, pero finalmente obtuvo este premio, digamos, de literatura. Y el año 46, dado a comentarios, digamos, sin fundamento, que le trataron de que era de una orientación sexual lésbica, ella decidió abandonar Chile y se fue a los Estados Unidos y estuvo en Los Ángeles de cónsul, y ahí conoció a una señora 30 años más joven que ella, doña Dona, se me fue el apellido, con la cual, digamos, se hicieron muy amigas y finalmente esta señora pasó a ser la secretaria personal y privada de doña Lucila y Gabriela Mistral. Posteriormente se trasladan a Nueva York y no quiso volver a Chile por este trato que se le dio en forma injusta, que desgraciadamente la ideología totalitaria, marxista, comunista, hoy día ha vuelto a tratarla de la misma forma como la trataron, digamos, en el año 1946, que fue la causa por la cual dejó Chile. Y ella siempre negó su condición de lesbiana y siempre se la achacó, ¿ah? Incluso se la achacó que esta secretaria que tenía, que después fue su albacea, cuando dejó su testamento, también lo negó, ¿ah? Pero la mala leche, digamos,
lo siniestro de la ideología comunista, vuelve para tratar de denostarla injustamente. Correcto. Francisco, Mira, lamentablemente este relato izquierdista siempre sale y es como habitual en estas cosas, digamos. La Gabriela Mistral fue nombrada, entre otras, cuando empezaron a discutir, oye, la estatua del general Baqueano, ¿qué ponemos ahí? Y de repente surgió alguien con una idea, dentro de la izquierda, por cierto, de poner a la Gabriela Mistral ahí en donde estaba el general Baqueano. Y claramente esta idea en alguna izquierda no le gustaba, algo pasaba. Y como son habilosos para lanzar la piedra y esconder la mano, entonces empezaron a echar a correr el relato de que era lésbica. Y llegó una declaración de la oficina que se llama la Gabriela Mistral Foundation, que está en Nueva York, y que es la continuadora del legado de Gabriela Mistral, y una nota que envió a Chile, al gobierno de Chile, diciendo, oye, ustedes para celebración de los 80 años quieren destacar este tema en circunstancias que esto forma parte de la vida privada de Gabriela Mistral. Ella nunca fue muy celosa de mantener su vida privada privada y no entendemos por qué ustedes quieren relevar algo que ella nunca lo hizo público. Entonces, el gobierno pasó a contestarle que no, que ellos nunca, que en realidad esto no sabían de dónde había salido el rumor, que no era la posición gubernamental, pero ya se empezó a empañar el aniversario del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Lamentable que una cosa ideológica enturbie algo que es una de las dos personas que tenemos con Premio Nobel. Lamentable, de verdad. Carlos. correcto. Y para ir ya cerrando, porque nos quedan 2 minutos, y darle el paso a Jaime, eh, si nadie no es relevante qué es lo que haya sido ella, pero fuera de la falta de respeto, como bien señalan ustedes, por razón ideológica, ese es el problema, lo que hacen es poner en relevancia algo que además no es que ella esté definido y ella lo haya aceptado como tal, y no es Ensucian relevante. todo. Jaime, tú cierras el programa hoy día, tienes dos Sí, minutos, menos de dos a mí me llama minutos. la atención esto que tiene en la cabeza la ideología de izquierdas más radicales. Y yo tengo una premisa, que yo, o sea, tengo yo una teoría. Yo no sé cuántos líderes, podríamos decir, no, perdón, no sé cuántas figuras que han endiosado la izquierda radical hoy día, en el 2025, serían de izquierda. Y lo digo a propósito también de cómo fue perseguida también por la izquierda, por su condición sexual, por u otra, alguna declaración incluso pro vida de Gabriela Mistral. Entonces, yo no sé cuántos más figuras que hoy día se llenan la boca, no, que era de izquierda, que era del Partido Comunista, que era... Yo no sé si hoy día, 2025, esta gente que hizo tanto bien a Chile, independiente de su posición política, hoy día serían del Partido Comunista o pertenecerían a algún movimiento de izquierda más radical. De verdad que quedan en ridículo, no tan solo ideológico, sino también efectivamente al ver que las posiciones de, de estas figuras que intentan endiosar como figuras también propias de su movimiento, tienen visiones y posiciones totalmente diferentes a las que ellos defienden hoy día. Eso quería decir que me parece que es importante Correcto. que sepamos que, que son situaciones que hay que analizar con detalle y también, no sé si burlarse, pero sí el error que están cometiendo hasta el día de hoy. Bueno, estamos listos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes en Chile, Valparaíso y el extranjero, como dice Daniel. Y Dios mediante, estamos el próximo viernes a las 19 horas. Un abrazo a todos.